Palabras diarias de Dios. Justo después de crear a la humanidad, Dios empezó a tener contacto con el hombre y a hablar con él. Su carácter empezó a manifestarse al hombre. En otras palabras, desde este primer contacto de Dios con la humanidad, comenzó a revelarle al hombre, sin cesar, su esencia y lo que él tiene y es. En resumen, independientemente de que las personas, primitivas o actuales, puedan verlo o entenderlo, Dios habla al hombre y obra en medio de él, revelando su carácter y expresando su esencia, que es una realidad innegable para cada persona. Esto también significa que el carácter de Dios, su esencia, y lo que Él tiene y es, emanan y se revelan constantemente cuando Él obra y tiene contacto con el hombre. Él nunca le ha ocultado ni escondido nada a éste, sino que hace público y libera su propio carácter sin retener nada. De esta forma, Dios espera que el hombre pueda conocerlo y entender su carácter y su esencia. Él no desea que el hombre trate su carácter y su esencia como misterios eternos, ni quiere que la humanidad considere a Dios como un rompecabezas que nunca puede resolverse. El hombre no puede conocer el camino que tiene por delante hasta que la humanidad conoce a Dios y es capaz de aceptar la dirección de Dios. Solo una humanidad así puede vivir verdaderamente bajo su dominio, en la luz y en medio de sus bendiciones. Las palabras y el carácter emitidos y revelados por Dios representan su voluntad y también su esencia. Cuando Dios tiene contacto con el hombre, independientemente de lo que dice o hace, del carácter que revele, o de lo que el hombre vea de su esencia y de lo que él tiene y es, todo ello representa su voluntad para el hombre. Independientemente de cuánto sea capaz de saber, comprender o entender el hombre, todo ello representa la voluntad de Dios, su voluntad para el hombre. Esto está fuera de duda. La voluntad de Dios para la humanidad es como necesita Él que sean las personas, lo que exige que hagan, cómo requiere que vivan y que sean capaces de lograr el cumplimiento de su voluntad. ¿Son estas cosas inseparables de la esencia de Dios? En otras palabras, Dios emite su carácter y todo lo que tiene y es, y al mismo tiempo le pone exigencias al hombre. No hay falsedad ni fingimiento, ni ocultación ni adornos. Pero, ¿por qué es incapaz el hombre de saber y por qué ha sido siempre incapaz de percibir con claridad el carácter de Dios? ¿Por qué no ha tenido nunca conciencia de la voluntad de Dios? Lo que Él ha revelado y emitido es lo que Dios mismo tiene y es, y constituye cada trozo y faceta de su verdadero carácter. Entonces, ¿por qué no lo puede ver el hombre? ¿Por qué es el hombre incapaz del conocimiento riguroso? Existe una razón importante para esto. ¿Y cuál es esa razón? Desde la época de la creación, el hombre nunca ha tratado a Dios como Dios. Desde los tiempos más remotos, independientemente de lo que Dios hiciera en relación al hombre, el hombre que acababa de ser creado lo trataba como nada más que una compañía, como alguien en quien confiar y que no tenía conocimiento ni entendimiento de Dios. Es decir, desconocía que lo que este ser emitía, ese ser en quien él confiaba y a quien consideraba su compañero, era la esencia de Dios. Tampoco sabía que este ser era aquel que domina todas las cosas. En pocas palabras, las personas de aquella época no reconocieron a Dios en lo absoluto. No sabían que Él había creado los cielos, la tierra y todas las cosas. Ignoraban de dónde procedía Él, así como lo que Él era. Por supuesto, Dios no exigía entonces que el hombre lo conociera, lo comprendiera, entendiera todo lo que Él hacía, o estuviera informado de su voluntad, porque aquellos eran los primeros tiempos tras la creación de la humanidad. Cuando Dios comenzó los preparativos para la obra de la era de la ley, hizo algunas cosas para el hombre y también comenzó a tener algunas exigencias. Le indicó cómo ofrendar y adorar a Dios. Solo entonces adquirió el ser humano unas pocas ideas simples acerca de Él
y conoció las diferencias entre el hombre y Dios. Y ese Dios era aquel que había creado a la humanidad. Cuando el hombre supo que Dios era Dios y el hombre era hombre, se produjo una cierta distancia entre él y Dios. Pero Dios no le pidió al hombre que tuviese un gran conocimiento ni un entendimiento profundo de él. Por tanto, Él tiene diferentes requisitos para el hombre basados en las etapas y las circunstancias de su obra. ¿Qué veis en esto? ¿Qué aspecto del carácter de Dios percibís? ¿Es Dios real? ¿Son sus requisitos adecuados? Durante los primeros tiempos, después de que Dios creara a la humanidad, cuando aún le quedaba por realizar la obra de conquista y perfeccionamiento en el hombre, y todavía no les había hablado muchas palabras, Él le pedía poco al ser humano. Independientemente de lo que el hombre hiciera y de cómo se comportase, aunque algunos de sus hechos ofendieran a Dios, Dios lo perdonaba todo y lo pasaba por alto. Como Él sabía lo que le había dado al hombre y lo que había dentro de éste, tenía claro el estándar de requisitos que podía exigir de él. Aunque el estándar de sus requisitos era muy bajo en aquel momento, esto no significa que su carácter no fuera grande, ni que su sabiduría y su omnipotencia fueran palabras vacías. Para el hombre, solo hay una forma de conocer el carácter de Dios y a Dios mismo: seguir los pasos de su obra de gestión y salvación de la humanidad y aceptar las palabras que Él dirige a la humanidad. Sabiendo lo que Dios tiene y es, y conociendo su carácter, ¿seguiría pidiendo el hombre a Dios que le mostrase su persona real? No lo hará ni se atreverá, porque una vez ha comprendido el carácter de Dios y lo que Él tiene y es, ya habrá visto al verdadero Dios mismo y su persona real. Este es el desenlace inevitable. Conforme la obra y el plan de Dios progresaban incesantemente, y después de que Él estableciera el pacto del arco iris con el hombre, como una señal de que nunca más destruiría el mundo mediante un diluvio, Dios tuvo el deseo cada vez más acuciante de ganar a aquellos que pudiesen tener el mismo pensamiento que Él. De la misma manera, sintió un anhelo cada vez más urgente de ganar a aquellos que fueran capaces de llevar a cabo su voluntad en la tierra, y además, de ganar a un grupo de personas capaces de librarse de las fuerzas de las tinieblas, de no estar atados por Satanás y de dar testimonio de él en la tierra. Ganar a un grupo así de personas era un deseo que Dios tenía desde hace mucho tiempo, algo que Él había estado esperando desde el momento de la creación. Por tanto, independientemente de que Dios usara el diluvio para destruir el mundo o de su pacto con el hombre, su voluntad, su estado de ánimo, su plan y sus esperanzas siguieron siendo los mismos. Lo que Él quería hacer, lo que había anhelado desde mucho antes del momento de la creación, era ganar de entre toda la humanidad a aquellos que Él deseaba tener. Un grupo de personas capaces de comprender y conocer su carácter y entender su voluntad, que fuera capaz de adorarlo. Ese grupo de personas es verdaderamente capaz de dar testimonio de Él, y podría decirse que son sus confidentes. Desde que Dios tocó al hombre, comenzó a revelarle su esencia y lo que Él tiene y es, sin parar ni cesar. Aunque a través del tiempo la gente no ve o entiende, Dios habla y obra para mostrar su carácter y esencia. Nunca ocultos, nunca escondidos, liberados sin reservas. La esencia y el carácter de Dios y lo que Él tiene y
mientras sobra y se dedica a la humanidad. Dios espera que el hombre lo entienda, que conozca su esencia y carácter, que no quiere que se entiendan como secretos de la eternidad, ni quiere que el hombre lo vea como un acertijo sin resolver. Nunca ocultos, nunca escondidos, liberados sin reservas, la esencia y el carácter de Dios y lo que Él tiene y es, se revelan mientras sobra y se dedica a la humanidad. Solo cuando el hombre entiende a Dios puede ver el camino y merece que Dios lo guíe, vivirá bajo su dominio, vivirá en su luz y su bendición. Nunca ocultos, nunca escondidos, liberados sin reservas, la esencia